Buena gente, ¿cómo están? Yo soy Fabio Galloso, esto es Animate, episodio 2. Si ya viste el primer episodio o te encanta seguir la vida de algún random que quiera hacer una película animada, bienvenidos, estás en el lugar correcto. Lo más importante, para esta primera temporada quiero hacer un tráiler y poder tenerlo como una herramienta audiovisual para mostrar. Y hoy también nos vamos a meter de lleno con otro personaje muy importante, de hecho es el protagonista de la película, llamado Bona. Pero pará, dale like, compartir y suscríbete. Tengo una historia breve que contarles para que entiendan la dinámica de este episodio, y es que trabajé recientemente en un estudio de podcast y escuché a mucha gente hablar, y cuando digo mucha es mucha, y en este mundo que te trata de vender que te puedes volver millonario de la noche a la mañana, que obviamente lo pongo muy en duda, sí rescato que siempre he mencionado una palabra que era la constancia, y un poco se me fue grabando todas estas ideas que salían de todo ese humo que había por ahí. Así que dije, bueno, quizás esto no esté tan errado. Entonces me propuse como un pequeño reto. Voy a tratar de hacer 21 días seguidos de Blender. Me hice un calendario para poder llevar un registro de los días que iba metiendo en el programa, y a su vez ir tachando día a día para sentirte un poquito más cerca del objetivo. Día logrado. Con esta cara de matado. Decidí entonces enfocarme en Bona, nuestro protagonista de la película, y las dificultades que tenía eran hacer un pantalón, una remera, las zapatillas, el pelo, los anteojos y las orejas, que no era poca cosa como estas. Pensé obviamente que por ser un personaje humano iba a ser un poco más simple. Error. Intenté avanzar lo máximo posible tanto con el cuerpo y con la cabeza, más que nada para poder después centrarme en el tema de la ropa y demás, que sabía que iba a ser bastante complicado. Seguí un tutorial bastante bueno que encontré que te permite recrear personajes animados, así que les dejo el link después para que lo vean si a alguien le interesa. Otro matecito más para la victoria, porque hoy hicimos día 4, día 5. Y hubo muchos momentos obviamente que quería agarrar la compu y cerrar el programa, porque claro, la simulación de ropa, al menos yo que la estoy aprendiendo, hay un punto que nunca se sabe qué pasa, y que me pasaban todo el tiempo cosas como estas. Y ahí cuando igual después de toda esta frustración me dije, quizás necesito seguir viendo más tutoriales, así que me puse a buscar más tutoriales de cómo hacer ropa, cómo hacer un pantalón, cómo hacer una remera, cómo, how to, bim, bam, hasta que más o menos llegamos a algo como esto. Y también me di cuenta que había que festejar esos momentos, porque siempre está esa vocecita dentro que te dice que no lo vas a lograr, y una vez que lográs algo es como, vamos carajo. También vi un tutorial de zapatillas muy lindo, que se lo voy a compartir también abajo. Me encantaría poder decir que no le copié básicamente todo, pero bueno, de alguien había que aprender, y sus zapatillas estaban buenísimas. Sumamos casi toda la semana, salvo el domingo, que fue un día medio de filmación y no descanso, pero de filmación, entonces no pude hacer nada, y arrancamos la semana y son 2 días nuevamente. 10 días, gente. Día 14. Ya para el final de la segunda semana tenía varios días metidos en el programa. El tema es que no siempre se puede hacer algo en continuado, uno lo intenta, pero bueno, la vida siempre tiene alguna complicación extra, así que intenté bajar un poco esa presión propia, decir sí o sí hay que hacerlo, y decir, bueno, este día no lo hice, pero mañana lo voy a hacer. Quedan todavía 2 días por delante, así que vamos a seguir metiéndole para que no baje tanto el número. Volví a meterme de lleno con el personaje e intentar ahora generarle la parte del pelo, y en el medio me pasaba que como no llegaba realmente a lo que yo quería, iba probando diferentes estilos de pelo como para decir, bueno, quizás el personaje ahora puede ser un poco más así, pero simplemente era para dibujar que no me salía lo que quería hacer. Y el personaje mutó en varios aspectos, un poco punk a veces, un poco más Goku, hasta que más o menos igual después logré hacer este pelo un poco más Terminator, tipo un John Connor que viene del futuro. No, un John Connor viene del futuro. Me pregunto. Ya casi estar llegando al final, me quedaba también la parte del ring de cuerpo, y que ya sabíamos que no me salió, y obviamente el fantasma estaba ahí presente. Dije, uy, espero que esta vez lo pueda animar. Pero muchachos, les tengo una mala noticia. Bona todavía no camina.
no me tiro tan abajo porque entendí que creo que hay una cuestión también de pesos dentro de la materialidad que hay que tener en cuenta, que yo no lo estaba evaluando. Así que les dejo una pequeña animación muy chiquita que probé también para hacer un pequeño zoom in hacia la cara de Bond y decir, bueno, es una versión bastante aproximada, al menos una versión nueva que estoy en estos 21 días. Digo, che, tampoco está tan mal, ¿eh? Y hasta acá llegamos por el día de hoy. Espero que les haya gustado este desafío en 21 días. Compartan si quieren en los comentarios si alguna vez intentaron hacer una locura semejante. No solo con esto, sino que quizás con el gimnasio, con estas cosas que uno intenta y las deja al segundo día. Nos estamos viendo en el próximo episodio. Dale like, compartí, suscríbete. Yo soy Fabio Galloso y esto es Animate.